Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush estaremos conversando con ustedes sobre distintos temas, como por ejemplo algo que ocurrió hoy en la mañana en la Escuela Técnica de Mercedes. Y esto es algo que Sandra lo rescató y nos va a contar sobre esto que tiene un gran impacto para todos nosotros. También en Voces Cercanas nos vamos a encontrar con la actriz Carmen Gabriela Gómez. En Jazz en el Puerto vamos a recibir nuevamente a José Ferreira. Y en la lupa literaria vamos a estar analizando un clásico de la literatura y también vamos a hacer algunos consejos desde palabras más, palabras menos. Así que te invito a quedarte los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la página web de la radio www.difusorasoriano.com, o también el programa cuando es subido a la plataforma de YouTube lo pueden escuchar desde Puerto Cultura, también desde Facebook, así que no tienen excusas. Nos encontramos por distintos lugares, porque dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, aquí todas las aguas llevan a Puerto Cultura. Comenzamos el programa de hoy en Expresión Viva, con Sandra Rush, donde nos va a contar sobre un encuentro cultural que sucedió hoy en la mañana en la Escuela Técnica de la ciudad, donde un profesor realizó, como hace normalmente, y reunió a un grupo de estudiantes para conversar sobre Pedro Blanes Viale, diría que celebrando su reciente cumpleaños, un 19 de mayo de 1878. Pedro Blanes Viale fue un gran artista plástico que nació en la ciudad de Mercedes, un artista que se destacó por el género paisajístico utilizando el óleo, pero sobre todo esto, Sandra Rush hoy nos trae todos los datos que llevó a este, yo creo que fundamental encuentro en la Escuela Técnica de la ciudad. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano. Gracias, Daniel, por estar aquí cada sábado ofreciendo generosamente tu aporte a la cultura, haciendo que estos encuentros sean especialmente enriquecedores. También va mi afectuoso saludo para José y su exquisito Puerto Jazz, y para Diego Sabella, que nos hace todo el soporte técnico, un trabajo increíble. Revisando mis columnas preparadas para Expresión Viva desde los inicios del programa, descubrí que había quedado en mis apuntes una personalidad muy destacada, nacida en nuestra ciudad, quien con sus pinceladas paisajistas y costumbristas se posicionó a nivel nacional e internacional. La inspiración para poner mi enfoque en él y compartirlo con ustedes nació de una invitación recibida de los alumnos de gastronomía de la Escuela Técnica Pedro Blanes Viale para encontrarnos hoy sábado 7 de junio a las 9:30 de la mañana a disfrutar de su desayuno temático en compañía del profesor historiador Santiago Ceferino, tomando una pregunta para abordar en su disertación: ¿qué esconden las pinceladas de Blanes Viale? Como siempre decimos, una cosa trae la otra. Entonces se me ocurrió que sería interesante acercar a nuestra audiencia adulta algo de la vida y obra de Pedro Blanes Viale, reconocido en nuestra ciudad con el nombre de una calle importante y un centro de estudios técnico superior, ya que los jóvenes a la mañana tuvieron la oportunidad de hablar de él y conocerlo más. ¿Y saben qué me imaginé? Un domingo con jóvenes contándoles a sus padres, abuelos, familia, lo interesante de la charla del profe sobre Blanes Viale, y que estos, que escucharon el programa, tengan datos y elementos para un intercambio enriquecedor en todos sus aspectos.
Bien, me dejo de cháchara y abordemos el homenaje de hoy al artista plástico, pintor del aire libre, como se le llamó, Pedro Blanes Viale. Nace el 18 de mayo de 1878 en Mercedes, capital del departamento de Soriano. Era hijo de Rosa Viale Carvajal, oriunda de Mercedes, y del doctor Pedro Blanes Mestre, médico español. Su niñez la vivió en nuestra ciudad, rodeado de todas las bellezas naturales que la caracterizaban y el gran desarrollo artístico-cultural de su sociedad por esos años. A nivel nacional, nuestro país estaba transitando una época de grandes transformaciones en todos los órdenes de la vida, conocido con el nombre de impulso modernizador. El joven Pedro recibe sus primeras clases de pintura del maestro Juan Mestre y concurre posteriormente al taller del mallorquín Miguel Jaume y Bosch. Siendo un adolescente, viaja con sus padres a España. Fue en 1893, cuando se instalan definitivamente en Mallorca. Pero Pedro Blanes Viale viajará frecuentemente a Uruguay, teniendo doble residencia, europea y americana, aquí en Uruguay. En 1899, estando en Uruguay, se presenta y gana una beca de estudios que lo lleva nuevamente a Europa. Cada visita a su país natal se abría con muestras individuales y colectivas de su obra, donde se puede apreciar el crecimiento artístico y de sus medios expresivos con una aceptación creciente del público que se extiende a las esferas oficiales, de donde provendrán propuestas laborales y encargos de trabajos. Su producción temática abarca casi todos los géneros, pintura religiosa y costumbrista en sus inicios, algunos desnudos, gran parte de los cuales han desaparecido, retratos, paisajes y en la última etapa de su vida el género histórico. De todos los géneros es el paisajístico el preferido por el artista. Técnicamente la mayor parte de su producción está realizada al óleo con soporte en tela. En su paleta prevalecen los lilas y las rosas. Emplea el claroscuro, pero también los colores complementarios, mezclados o no. Volviendo a su nacimiento en Mercedes, no podemos dejar pasar una orgullosa anécdota como mercedaria. Y es que en el mismo año 1878 y en la misma ciudad y sobre la misma calle, hoy llamada Artigas, con diferencia de 2 cuadras, nacían Pedro Blanes Viale en la esquina con la hoy Wilson Ferreira y Carlos Federico Sáez en la esquina con la calle Eusebio Jiménez. 2 grandes de la pintura nacional e internacional, ambos formados en Europa. Pedro principalmente en España y por periodos un poco más breves en París y en Italia. Carlos Federico en Italia y en París. 2 pintores de alta categoría, como lo llamaban los críticos de la época. En una de sus estancias en Uruguay, Pedro participa en una convocatoria que lanza el Ateneo de Montevideo para la primera exposición de afiches franceses y un concurso para los artistas nacionales de pintura. En él triunfa Carlos Federico Sáez como primer premio y secundándolo el otro mercedario, como decía la crónica, Pedro Blanes Viale. Su influencia ha sido sumamente importante en el descubrimiento del paisaje uruguayo y su obra ineludible al analizar las primeras décadas del siglo. Avalado por la autoridad de una solvencia técnica excepcional al servicio de una expresividad desenvuelta y ciertamente lujosa, Pedro Blanes Viale se impone en el desarrollo de la Escuela Uruguaya de Pintura en la condición de maestro. Es el primero en mostrar y enseñar con convicción aspectos del impresionismo,
en los primeros años del siglo XX, despertó a los artistas con la práctica de la pintura al aire libre y la utilización de la luz natural, con una fe renovadora. Atrae y sostiene a los artistas jóvenes de entonces. Hay quienes lo continúan y quienes lo contradicen, pero sin olvidarlo. Mucho tiempo se pintó en su consideración. Fue quien abrió los caminos de la paisajística nativa. Su perfil era el de una personalidad rectora, vigorosa e importante, confrontado en el plano de lo absoluto. Pedro Blanes Viale es autor de excelentes cuadros, de grandes dimensiones, que en todo momento y en cualquier lugar destacan a un gran autor y permiten se le reconozca como tal. Para José Pedro Argul es bien sabido que en cuanto a modelos conceptuales y aún en relación al gusto, la pintura de los uruguayos en el siglo XIX deriva netamente de la italiana. Con la aparición de la obra de Pedro Blanes Viale en el comienzo del mismo siglo, la influencia española imprimió su dominio en los artistas uruguayos. En 1909 se desata, ante uno de sus cuadros, la máxima polémica en cuanto a su obra. Y es cuando exhibe el amplio retrato pintado de encargo del general Pablo Galarza, figura ecuestre a contraluz, en una tela de más de 3 metros de largo. Fue hasta entonces, quizás, y lo sé hasta hoy, el retrato más antioficial de los retratos oficiales. La visión pictórica, la creativa armonía de colores dentro de una gama luminista prima como última intención del pintor. Afirmó con esta tela Blanes Viale su categoría ganada en aquel momento en las artes locales. Un año después, su obra en categoría de brillante envío de las artes uruguayas a la exposición del centenario de la independencia argentina, obtiene en un concurso internacional la medalla de oro y la extensión de su fama. En 1918 es invitado especial de la Comisión Nacional de las Artes de Buenos Aires para realizar una gran exposición, dejando en la capital porteña un número considerable de sus obras. Pocos viajes más hace el artista. Uno, diríamos, de trabajo a las cataratas del Iguazú, de cuya vaporosa atmósfera se aprovecha para conseguir superficies de mayor conjunción impresionista. Luego otro viaje a Europa, ya al fin de su vida, en consulta por su salud quebrantada. Blanes Viale estaba radicado desde 1907 casi permanentemente en Montevideo, habiendo instalado un hermoso taller en el Prado y sucesivamente desempeñó los cargos de director del Círculo de Bellas Artes y más tarde el de inspector de la enseñanza industrial. Cumple también el cometido de realizar amplios cuadros históricos, como el de Artigas dictando las instrucciones del año 13, o el ilustrativo de la Jura de la Constitución pintado en el Palacio Legislativo. Para algunos, estas obras quedan como trabajos forzados a los que fue sometido un artista, pintor de manchas y solvente intérprete del paisaje. Y continúa Argul. La figura no le era desconocida, ni tenía para él las dificultades que se le han querido señalar. Poseía muy asentados estudios académicos de la anatomía y tuvo grandes maestros con los que se perfeccionó, como lo demuestran los fuertes dibujos de desnudos al carbón y algunos verdaderamente deliciosos hechos al pastel, donde la estructuración del cuerpo humano está perfectamente dominada. Puede decirse mejor que como amante de los largos horizontes, no le interesaba acotar su mirada para fijar un rostro o una figura. Era solo figurista destacado de sus amigos. Como discípulo del mundano La Gándara, sabía hacer posar con elegancia y desenvoltura a sus modelos. Y ahí están para atestiguarlo los retratos de la señora del pintor Pedro Figari y la desenvuelta actitud con que capta a su íntimo el doctor Rodolfo Mesera,
igual brío, decir tan audaz y justo, croquista como en sus paisajes, se muestra en el retrato del pintor José Pedro Montero Bustamante. Este gran artista mercedario fallece en Montevideo el 22 de julio de 1926. Ahora sabemos por qué la Escuela Técnica Superior de la ciudad de Mercedes lleva el nombre de Pedro Blanes Viale. Y es porque cuando fallece, este centro educativo estaba en construcción y él desempeñaba el cargo de director general de las escuelas industriales, como se le llamaba antes, habiendo sido inaugurado a fines de 1926. Espero hayan disfrutado de escuchar esta columna, como yo lo hice al escribirlo. Y como les propuse al principio, recuerden los datos y anécdotas que les conté para hablar luego con sus jóvenes. Gracias, profesor historiador Santiago Ceferino, por tu compromiso y entrega en la educación de los jóvenes. Sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Gracias por estar ahí. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos en Voces Cercanas, donde recibimos nuevamente a la actriz Gabriela Gómez, Carmen Gabriela Gómez, donde ya estuvo con nosotros contándonos sobre la actuación, sobre la comunicación desde las tablas y sobre el mundo de la actuación, sus orígenes y sobre este presente. Incluso, como va a ser hoy, también nos va a contar sobre los distintos tipos de humor. Así que adelante, Carmen Gabriela Gómez, en Voces Cercanas y en Puerto Cultura. Daniel, Sandra, qué alegría poder encontrarnos nuevamente en otra entrega de Puerto Cultura, de este programa tan bonito y tan cultural, tan nutritivo para todos, que nos enseñan un montón de cosas en FM Soriano. Bueno, siguiendo con la propuesta de lo que comenzamos hace un par de semanas, hablando del stand-up y de las diferencias con el ser actor, vamos a refrescar un poquito la memoria para los que se perdieron el programa. El stand-up es una herramienta que usamos los actores, o no tenés por qué ser actor, es simplemente una disciplina que es eso, es ponerse de pie, stand-up, y decir cosas, decir chistes, decir algo gracioso, pero que tiene su lenguaje, tiene reglas, hay que estudiar. Antes se entretenía el público diciendo cosas de la vida real. Yo ya les expliqué que Bob Hope, que fue un increíble humorista en épocas de guerra, él directamente tomaba las emisiones que pasaban todos los días, las noticias que llegaban de la guerra, y hacía chistes, no de humor negro, simplemente le ponía un poco de humor a lo que acontecía para de alguna manera levantarles el ánimo a las tropas, para que la ciudadanía, los pueblos en general que estaban atravesando esas guerras espantosas, tuviesen de alguna manera un poco de alegría en sus hogares. Muy bien. Dicho esto, y que surgió en las épocas de vodevil, ¿no? Donde se hacían trucos de magia, musicales, trucos acrobáticos, siempre estaba el que subía a hacer un chiste, o el payaso, que aunque no diga nada, solía divertir como para achicar un poco, tener algo divertido, que la gente se vaya empachada de ver diferentes actividades en un mismo evento. Quiero decirles, para que se hagan una idea de lo que es esto, que en las épocas de carnaval, de que yo recuerdo que era chica en los 70, en los tablados, por ejemplo, de Montevideo, subían humoristas entre una murga y otra para entretener al público, eso es el stand-up, y que no se les haga tan aburrida la espera. Ustedes recuerden que los camiones eran lentos, que había que ir de un lugar a otro, que las distancias eran mucho mayores, que no había una organización del tráfico. Entonces subían, por ejemplo, los Capablanca, que tenían un humor un poquito más verde, subía Roberto Barri, que también era un gran humorista con connotaciones sexuales. Y ahí quiero hablarles un poco de los diferentes tipos de humor. Existe el humor blanco, que es el humor, digamos,
que se puede usar delante de todo público. Está el humor verde, que es un poquito más o sexual o si se quiere decir de una connotación parecida a eso, con algún disparate, alguna mala palabra. Pero siempre, siempre, siempre hay que pensar de que el humor no se hace para ofender a nadie, se hace justamente para poder reírnos de nosotros mismos. También existe el humor negro. El humor negro es el que nos reímos bueno, de un montón de cosas que a veces hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Se puede hacer humor negro con la muerte, con una discapacidad, con una etnia, con una raza. Está el que le gusta, pero hay un humor negro muy interesante, muy inteligente, que no ofende y para eso hay que tener cierto don y cierta supremacía como comediante, estar totalmente despegado, como dicen los chiquilines ahora, y tener una inteligencia emocional para poder eh, decirlo en un escenario. ¿De qué se puede hablar? Como decimos siempre, de todo. Algunos elegimos que hay temas que no se deben de tocar para no herir sensibilidades, otros preferimos otros. Pero bueno, hoy les quiero hablar más o menos también un poco de los referentes que existen. Ustedes recuerden lo que yo les dije, que hasta en los velorios se hacen chistes para achicar un poco o recordar al difunto, al fallecido, desde el amor, desde algún chiste divertido, como para desacojonar un poco tanta tristeza que llevamos, ¿no? Pero fíjense ustedes que hay un montón de comediantes increíbles que ustedes conocen: Eddie Murphy, Woody Goldberg, Robin Williams. Ellos pasaron de hacer stand-up a la gran pantalla, o sea, pasaron de subirse a un escenario a ser elegidos para hacer cine como buenos cómicos. Realmente eso era una maravilla. Después tenemos, bueno, hoy a Louis C.K., a Seinfeld, a Ricky Gervais, que son maravillosos, pero también no olvidemos a Jim Carrey, con esas caras que él pone, Sammy Davis Jr., Steve Martin, Billy Crystal, Eddie Murphy. Les nombro algunos que ustedes conocen como referencia para nombrarle gente que más o menos han visto en diferentes películas haciendo reír. No voy a nombrar a todos porque es un tedio y tampoco quiero olvidarme de nadie, pero sí gente más popular que de pronto se haga más interesante poder hablar de ellos. En el Reino Unido, fíjense ustedes que el stand-up tiene una rica historia también, y al día de hoy ofrece festivales para cómicos consolidados y también para artistas emergentes. Artistas emergentes son los que están empezando. En el Río de la Plata, por ejemplo, hay una innumerable cantidad de personas que ustedes también conocen, ¿no? Pinti, Gasalla, Percia Vale, Landricina, Tato Bores, ¿quién más se me viene? Ginsburg, Angelini, hablando de hoy, ¿no? Qué sé yo, en México está Carlos Vallarta, que es un referente. En España, Eva H., por nombrar alguna chica. Lucho Miranda en Chile hoy es un chico que tiene una discapacidad. Él nació con una discapacidad que tuvo un problema al nacer, quedó enroscado en el cordón y eso le generó una cuestión neuronal severa, y él sin embargo hace humor y va muchísima gente que ha tenido accidentes y bueno, y se divierten justamente con esa cuestión que tienen ellos, y eso es lo que lo hace maravilloso. Y bueno, y tenemos también hoy en Uruguay a Diego Del Grossi. Bueno, tuvimos a Cacho de la Cruz y todo el elenco maravilloso que había de Plop, Telecataplum, de Calegrón. No quiero olvidarme de ninguno, por eso lo digo a grosso modo. Hoy tenemos a Flor Infante, Matu Venado, Viñolo, Oña, Muniz. La próxima les voy a estar hablando de quizás lo que es
el inicio del stand-up en Uruguay, ahora hace pocos años, no más de 20 años quiero decir, y recordarles que los comediantes, aparte de hacer escenario, hacemos otras cosas, como por ejemplo animar fiestas, despedida de soltera, hacer casamientos falsos, casamientos divertidos, gente que quiere un casamiento diferente, hacemos todo tipo de animación. Así que quedamos a las órdenes también por ahí y dejo un caluroso saludo para toda Mercedes, para toda la audiencia de Puerto Cultura y nos estamos viendo la próxima. ¿Estás escuchando Puerto Cultura? Estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM y desde la capital del jazz, como lo es Mercedes, hoy nos acompaña nuevamente el señor José Ferreira desde Jazz en el Puerto para navegar con el pentagrama que hoy nos propone. Así que adelante José Ferreira con todo el mundo del jazz aquí en Puerto Cultura. Buenas noches Daniel, buenas noches Sandra y buenas noches a todos ustedes que están junto a nosotros aquí en Puerto Cultura. Hoy la propuesta básicamente no es jazzera, sí vamos a tener a un pianista que ha incursionado en el ámbito del jazz y un actor argentino que nos va a estar contando algunas cosas. Se preguntarán por qué este silencio. Bueno, los próximos minutos los invito a prestar atención. Lito Vitale al piano y la voz de Oscar Martínez. Creo en el amor como en la experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegría. Y en el amor correspondido como la felicidad misma. Pero no fui educado para él, ni para la felicidad, ni para el placer, porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que suponen. Cada día, entonces, todavía, es una ardua conquista, una transgresión, una desobediencia debida a mí mismo, una porfía. La laboriosa tarea de desaprender lo aprendido, el desacato a aquel mandato primario y fatal, aquel dictamen según el cual se gana o se pierde, se ama o se es amado, se mata o se muere. La vida, por lo tanto, no me ha endurecido. Ese sea tal vez mi mayor logro, que me palpen de armas. Dejo a un lado, si es que alguna tuve o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo de mano armada en el que la felicidad se compra con tarjeta de crédito. No quiero que la lucidez me cueste la alegría, ni que la alegría suponga la negación o la ceguera, pero no me es fácil. Me cuesta vivir a contratiempo, con la sensación de ser testigo de un desatino histórico gigantesco, de un extravío descomunal, tan irracional, absurdo o desolador como la bomba de neutrones. No entiendo al mundo. Me parece, como dice Serrat, que ha caído en manos de unos locos con carnet. Me siento ajeno a la debacle, pero en medio de ella. Mi vida es apenas un instante en el océano del tiempo, y es como si quisiera que ese instante fuera sereno y hondo,
en medio de una ensordecedora discoteca o de un holocausto definitivo siempre a punto de estallar. Me desazona la banalización de la vida, el pavoneo de la insensatez, el triunfo de la prepotencia y de la ostentación, la deshumanización salvaje de los poderosos, la aceptación y el elogio del sálvese quien pueda, la práctica y la prédica del desamor y de la histeria. Me descorazona la idiotez colectiva, la idealización de lo superfluo, el asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecería nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace mucho que el cosmólogo Sagan, en un artículo extenso, escrito como desde un punto perdido en el infinito del espacio, desde el cual el mundo se observa como una bolita cachuza, terminara diciéndonos: besen a sus hijos. Escuchemos a esos hombres, sigámoslos, leamos a los poetas, no permitamos que el misterio de la existencia deje de estremecernos cada día, porque es el costo más alto que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia. La vida de un árbol merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo. Al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol y arrumados por el sonido mágico e irrepetible de su follaje mecido por la mano invisible del viento, estaremos a salvo de la alienación y de la orfandad, siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria mientras nos sea posible y de reconocer en ella nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos hiera en vida, que la ferocidad no nos pueda el alma, que nada troque nuestra dicha de estar despiertos, que una caricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante. Besemos a los que amamos, amémonos. Que termine bien la noche. Feliz domingo y un próspero comienzo de semana. Les dejo un fuerte abrazo de amor para la convivencia social. Continuamos en Difusora Soriano y en esta noche de sábado vamos a hacer un viaje imaginario, como siempre nos obliga a hacerlo cuando leemos cualquier libro, pero este es un viaje muy especial, porque en la lupa literaria de hoy nos toca hablar sobre H.G. Wells y su célebre obra La máquina del tiempo. Obviamente que H.G. Wells tiene otras producciones muy interesantes y también que nos hace volar la cabeza, pero La máquina del tiempo es una gran realidad que nos conecta con aquel pasado a este presente, y yo creo que nos conecta a la historia en general desde otras perspectivas. Herbert George Wells fue un gran escritor británico que exploró distintos géneros, considerado para mí uno de los grandes escritores de lo que entonces era género de aventuras, pero bueno, hoy lo podríamos catalogar hasta de ciencia ficción, ¿no? Pero no faltó la crítica social, ni tampoco la sátira. H.G. Wells nació en 1866, falleció a los 80 años, en 1946. Él nos dejó historias que influyeron en muchísimos autores, dado los distintos universos del futuro sobre los que él trabajó.
Pongamos en contexto otros libros de H.G. Wells, como La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, Los Primeros Hombres en la Luna. Estamos hablando de, La Guerra de los Mundos es de 1898, y él tenía 32 años cuando la escribió. El Hombre Invisible en 1897, La Isla del Doctor Moreau en 1896, o sea, siempre estaban los 30 años cuando escribió este tipo de libros, ¿no? Los Primeros Hombres en la Luna de 1901 tenía 35 años, y la novela de la cual hoy vamos a comentar, La Máquina del Tiempo, fue publicada en 1895 cuando él tenía 29 años. O sea, conté todo esto para que se den cuenta cómo en muy poco tiempo, en cuestión de poquitos años, él generó todo este tipo de novelas complejas y realmente muy adelantadas para su época. Estamos hablando que La Máquina del Tiempo fue escrita hace 130 años. O sea, es muchísimo. Y es muchísimo lo que se ha desarrollado la tecnología, ¿verdad? Lo que nosotros los seres humanos hemos desarrollado la tecnología como para hoy todavía considerar la posibilidad de un viaje en el tiempo como lo presenta H.G. Wells. Él fue presidente de Penn Club International en los años 1932-1935, que es una organización de la cual hasta hace poco tiempo fui miembro, ¿sí? Está presente en nuestro país, está presente también en Argentina, en Chile, en otros países de América. Wells conmovió a los lectores de su tiempo con temas sobre los que nadie escribía. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, que vamos a hablar hoy. Él cuenta sobre armas nucleares, sobre la televisión por satélite, la comunicación por internet, o sea, los conceptos, ¿verdad? No con estos nombres. La invasión alienígena, la ingeniería biológica, cosas que en aquel entonces era algo, o sea, muy difícil de elaborar. Hoy sí es fácil, pero en aquel entonces no se tenía todo ese conocimiento y mucho menos al alcance de la mano, más allá de que los buenos escritores como H.G. Wells, como lo fue Julio Verne, sí, para escribir sus novelas, hacer sus producciones, tenían contacto con la ciencia, o sea, con científicos, y sabían hacia dónde iba el mundo de la ciencia, y en base a eso, bueno, generaban su mundo creativo. Siempre los escritores están influidos por lo que ocurre en el mundo, y la Primera Guerra Mundial sin duda direccionó su manera de ver la realidad, pero con una postura constructiva y de crítica política y social. Siempre he dicho que los escritores de ciencia ficción son los escritores más preocupados sobre el destino del hombre, por el futuro de la humanidad. Y en sus libros y en sus historias lo que vemos es esa preocupación. Es por esto que nos llevan a considerar posibilidades que aún no imaginamos. Cuando leemos esta novela, La Máquina del Tiempo, debajo del entretenimiento que nos seduce y contribuye a la evasión de la realidad por el simple hecho de leer algo novedoso o de leer simplemente para entretenernos, porque de eso se trata, ¿no? La literatura de ficción es esa sustancia que nos lleva a imaginar, a sacarnos de la realidad. En este caso, la historia sobre la máquina del tiempo y su desplazamiento hacia el futuro nos cuenta sobre la lucha de clases. Cuando el protagonista llega al futuro, que nadie había imaginado, él viaja al año 82.701, ¿verdad? Un disparate de tiempo. Lo que encuentra es la inversión del rol de la lucha de clases, y lo hace de una manera monstruosa, desnuda, muy gráfica y aterradora. Es un golpe a los ojos y a los sentidos, pero en sí no es muy diferente a la realidad en la que el grupo humano que tiene el poder aplasta al que no lo tiene. Es algo que lo hemos visto
muchas veces a lo largo de la historia. Es como si fuera la esencia del ser humano cuando llega al poder. Hay que considerar que la presión psicológica también puede ser sutil y eficaz, y esto lo demuestra en esta historia. En la historia están los dos grupos, los jóvenes y bellos, los educados, los alegres Eloís. Ellos eran los descendientes de los que en algún momento del pasado habían dominado al mundo con las artes y con la ciencia, y que en ese presente ya lo habían conseguido todo y vivían felices sin ninguna preocupación. De esa manera los Eloís vivían la vida sin ningún tipo de complicación. No les faltaba alimentos, no les faltaba ropa, todo estaba cubierto para que vivieran sin ningún tipo de preocupación, sin temor a nada. Sin embargo, el mundo de ese futuro estaba habitado también por otras criaturas, llamadas los Morlocks, que vivían en la oscuridad y salían solamente en la noche. ¿Quiénes eran los representantes de este mundo subterráneo? Eran la clase obrera y reprimida de otras épocas. Pero estos seres, en algún momento del pasado, habían quedado viviendo bajo tierra, encargándose de la industria y de la maquinaria para servir a los Eloís de la superficie. La clase, dominante de la superficie, que vivían despreocupados, lo seguían haciendo, pero había cambiado la perspectiva. Alguien en algún momento se había revelado y habían conseguido hipnotizar a los Eloís con un sonido, un llamado al que acudían entregados por su propia voluntad para ser finalmente devorados por los Morlocks. Esto también hay que entenderlo porque es una metáfora, o sea, sí se los comían literalmente, pero es una metáfora, ¿sí? Que sucede justamente entre eso, ¿no? ¿Quiénes devoraban a quién? Claro, todo esto, como digo, es un sentido figurado, es una alegoría de H.G. Wells para rebelarse contra la rigidez y la hipocresía del imperialismo británico en aquella época. Esta obra fue escrita cuando estaba en auge la revolución industrial, nada más ni nada menos, y las máquinas se convertían en una novedad para el desarrollo de todo lo que hasta ese momento existía. Estaba cambiando la vida, estaba cambiando la historia. La máquina del tiempo, como les mencioné antes, es o representa una manera de mostrarle a la humanidad que el ser humano es su camino hacia el futuro, es quien va generando más conflictos sociales, en esa lucha de desigualdades, y es lo que el autor destaca, ¿no? En cada salto del tiempo que se da, sucede lo mismo. También nos deja otra reflexión: el ser humano es quien debe contar siempre con las máquinas y valerse de ellas para todo, cosa que hoy estamos nuevamente en ese punto de quiebre impreciso sobre lo que representa o puede representar en un futuro el avance de la inteligencia artificial al punto de suplantar a los seres humanos o de crear seres mejorados. La preservación de la humanidad siempre estuvo entre las prioridades de H.G. Wells. Tal es así que él brindaba conferencias sobre el cuidado que había que tener para conducir la ciencia, para enfrentarnos a ese futuro donde el progreso avanzaba a pasos vertiginosos. Y la máquina, en ese entonces, aparentemente traía un equilibrio para la humanidad, pero también traía problemas para las personas que no se adaptaban, lo mismo que está pasando ahora.
O sea, no es poner la ciencia en beneficio del desarrollo bélico tampoco. Él eso lo tenía muy presente en aquel entonces y en sus conferencias lo resaltaba. En todas sus obras, H.G. Wells tocó temas relacionados a la ética y conforme pasó el tiempo se fue tornando, yo creo que mucho más pesimista de lo que él realmente era. Hasta puso en duda la supervivencia de la raza humana si continuamos en esa senda de que el progreso era solamente a través de la ciencia y no haciendo foco en todo lo que era la filosofía, en todo lo que era la ética, que a veces pasa eso, ¿no? Queda como algo que queda bien decirlo, pero no se lleva a la práctica. Se habla de contaminación y seguimos contaminando. Pasaba en la época de H.G. Wells y sigue pasando ahora. Wells tenía este pensamiento crítico desde muy joven, por eso les di las edades que él tenía cuando fue escribiendo todas estas novelas, 30 y pocos años, 29, 31, 32 años, ¿verdad? Desde muy joven y antes de publicar su primera novela, pasa a ser un escritor muy conocido. Él ya publicaba artículos de reflexión en un diario, incluso hasta en la escuela donde él estudiaba. En 1885, cuando logra que se le publique La máquina del tiempo, H.G. Wells tenía exactamente 29 años. Y cuando uno lee esta obra y piensa en la edad que tenía Wells, no puede uno dejar de asombrarse sobre lo que llegó a imaginar con... A ver, las noticias no volaban como ahora, no estaba tan presente todo. A duras penas era el diario, ¿no? El protagonista de La máquina del tiempo viaja al año, yo lo mencioné al comienzo, 82.701. O sea, él vuelve al siglo XIX, le cuenta a sus amigos científicos lo que había visto y no le creyeron, ¿sí? O sea, él quería evitar la destrucción de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en ese año, 82.701, antes de volver, él continúa hacia adelante y constata que los Elois no sobreviven, ni tampoco los Morlocks, o sea, no sobrevive nadie, lo que significa que al final de todo la humanidad desaparece, y desaparece toda vida inteligente sobre la Tierra. O sea, para Wells el mensaje es el siguiente: la lucha de clases a la larga no tendrá un buen resultado. La acumulación de poder y de riqueza, teniendo a la mayoría como esclavos, no va a funcionar, porque la ambición del poder hará desaparecer finalmente hasta los que creen ostentarlo. Vaya H.G. Wells si nos hará reflexionar con su máquina del tiempo. Nos encontramos el próximo sábado en otro análisis de La Lupa Literaria. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y estamos sobre el final del programa. Y vamos a hablar en palabras más, palabras menos, donde siempre damos algunos consejos para los nuevos escritores y también para los escritores experimentados, que a veces no les viene mal recordar algunas cosas o quizá considerar los temas que planteamos acá desde una visión diferente. Así que vamos a hablar sobre el microrrelato. En este tipo de género lo que se busca es conseguir un impacto en el lector. Lo importante va a estar en la brevedad, pero por breve no significa que sea sencillo, porque encontrar las palabras que produzcan ese efecto no es nada fácil. Para esto se necesita técnica, se necesita conocimiento y también buen gusto para ubicar las palabras apropiadas. Afortunadamente nuestro idioma tiene muchísimas palabras y podemos manejarnos para articular mejor un pensamiento o ir llevando el tema hacia otras direcciones, coloreando la propuesta a través del mismo concepto pero con distintas palabras. El microrrelato debe contarle al lector una historia que lo sorprenda, que lo conmueva, que contenga belleza literaria, porque cualquiera puede ser el género
dentro de este género, ¿no? Podemos hacerlo en ciencia ficción, en política, en terror, suspenso, humor. Podemos utilizar el erotismo sin ningún tipo de problema. Lo importante es producir ese impacto en el lector y que el lector no olvide lo que ha leído, justamente que sea un puente para la reflexión. De eso se trata el microrrelato. Debe cautivar al lector desde las primeras palabras. Tanto Jorge Luis Borges como Gabriel García Márquez consideraban este tipo de expresión de gran importancia. Por ejemplo, hay un microrrelato de Gabriel García Márquez que se lo voy a contar porque creo que lo resume todo. Se llama Muerte en Samarra. El criado llega aterrorizado a la casa de su amo y dice: «Señor, he visto a la muerte y me ha hecho una señal de amenaza». El amo le da un caballo y dinero y le dice: «Huye a Samarra». El criado huye, pero esa tarde temprano el señor se encuentra con la muerte en el mercado y le dice: «Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza». «No, no era de amenaza», responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí tan lejos de Samarra y esa misma tarde tengo que recogerlo allá. ¿Se dan cuenta el significado de lo que estoy diciéndoles? Es importante saber que un microrrelato no se trata de hacer un resumen de un cuento más largo, se trata de construir una historia original que sea breve. Sí es válido inspirarse en otra historia, lo que no es lo mismo. Siempre se tratará de crear y de inspirarse y buscar otra manera de contar algo que no conocemos, pero desde otra perspectiva. Podríamos inspirarnos en un cuento clásico, no sé, Blancanieves, El gato con botas, La sirenita, cualquiera. En un hecho histórico, la cruzada libertadora de los 33 orientales, y a partir del personaje central, conectarlo hacia otra posibilidad. Todo eso es posible y viable en un microrrelato. En la literatura sucede todo esto, ¿no? Todos debemos encontrarle ese toque diferente. O sea, esta es la fórmula de cada uno, ¿verdad? Hay que encontrar esa fórmula, a eso me refiero. Es lo que se llama estilo, ¿verdad? Cuando el escritor logra determinadas características que lo identifican, es el estilo. Y eso se hace con práctica, pero también con estudio, sabiendo lo que se está buscando, exigiéndose a uno mismo. El microrrelato debe decir mucho con muy poco. En general, un microrrelato debe tener unas 250 palabras o 100 palabras, según sea el desafío. Puede ser un concurso también, ¿no? O puede ser una propuesta que uno tenga para terminado libro que esté haciendo, para ese proyecto. Si al escribir nos pasáramos de las palabras requeridas, y bueno, hay que pensar qué palabras se pueden sustituir. Como les decía hoy, afortunadamente nuestro vocabulario es muy amplio, pero que la historia no pierda la esencia, porque ahí está el secreto. Hay que buscar que el lector se imagine lo que ocurre en la historia para que complete lo que las palabras no cuentan con su mente, con su imaginación. Pero las palabras sí deben ser justas. Otro tema que no es menor es el título. El título es también parte de la historia, por lo que el título también debe ser importante, porque nos debe crear expectativas de lo que se cuenta, de lo que vendrá después. Y por supuesto, el final. El final debe ser rotundo, inesperado, impactante, pero también preciso. El microrrelato es una extensión de la prosa poética.
¿sí? El microrelato o minicuento es esto, ¿no? Es un texto breve, en prosa, de naturaleza narrativa, y hasta podría ser ficcional, como dije hoy, en donde se utiliza un lenguaje preciso para sorprender al lector, para conmoverlo, para llevar su foco de atención hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Por eso, tanta consideración que hago con esto. En otra propuesta, en un cuento, en un relato, obviamente en una novela, uno tiene mucho más para expandirse, para trabajar, pero, a ver, allí son otras variables las que funcionan y eso es otro el objetivo, pero acá hay que minimizar todo y generar ese efecto, como dije, en muy pocas palabras, lo cual lo hace para mí muy difícil, tan difícil como la poesía. Muchos piensan que la poesía es fácil, porque es escribir lo que siente o lo que ve de forma media armónica, aunque sea verso libre, pero no es tan fácil. La poesía y el microrelato es uno de los géneros mucho más difíciles, para lo cual se debe contar con técnica y con conocimiento para lograr la efectividad. Porque una cosa es hacer uno y que más o menos pueda quedar bien, pero para un proyecto literario, hacer, 100 microrelatos, les puedo asegurar que se hace muy, pero muy difícil si no se domina esta técnica. Nos vemos el próximo sábado aquí en Puerto Cultura. Mejor dicho, nos escuchamos en Puerto Cultura.